¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Quién es que bautiza? Cristo es que bautiza. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Y Cristo vive, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpas. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Mira, así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria al Rey. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, mira, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, como rayo cayendo sobre mí, como rayo cayendo sobre mí, que quema, aleluya. Aleluya, qué bueno. Gloria. Ya llegó. Bueno, su programa Tiempo Decisivo. Amén. Desde Atomayor, República Dominicana. Aquí un servidor, el pastor Johannes Lorenzo Morales. Y una servidora, Clidia Figueroa Trinidad de Batista. Aleluya, qué bueno, como cada martes, presentando, ¿verdad?, su programa Tiempos Decisivos. Y de verdad que estamos viviendo los tiempos finales, donde nosotros tenemos que tener la cabeza bien puesta, Clidia. Más que bien puesta. Bien puesta ahí. Porque hay vientos fuertes, pero muy fuertes, no para quitarle la pajita ni para alborotarle el pelo. Aleluya. No, para llevarle la chapa con todo y los sesos. Bueno, tanto en la vida cristiana como en la vida familiar, aleluya, tenemos que estar muy atentos porque Amén. la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente En busca de quien buscando devorar. a quien devorar. Aleluya, y si Así no estamos es. quietos, muy tranquilos o muy distraídos, fácilmente nos encontramos en una encrucijada de parte del enemigo. Así es, debemos tener mucho cuidado, eso es cierto, cuidando nuestra vida espiritual, cuidando nuestra relación con el Señor. Yo hablaba hace unos días con una persona y le hablaba de la sutileza de la serpiente. Bueno, la serpiente antigua se le llama diablo y Satán en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor La reprenda, de Aleluya. verdad. Entonces la serpiente tiene una sutileza. Y es que aunque tenga un cuerpo sumamente grande, si usted ve cuando hay una raíz de un árbol, una raíz que está como un poquito levantada y hay un espacio entre la tierra y la raíz que está así como curviada, si la serpiente, por grande que sea su cuerpo, si logró meter la cabeza, introducir su cabeza por ahí, se va el cuerpo entero. Y después que pasó, ahí está el problema, porque ya está del otro lado. ¿Qué quiere decir con eso? Que debemos tener cuidado con dejar puertas abiertas. Bueno, Porque una vez que el enemigo, por un pequeño orificio, por un pequeño espacio, bueno, vamos a decir que no es literalmente un espacio, por una pequeña oportunidad, por un pequeño enojo, por un pequeño problema, por una palabra, por una acción, por un desacuerdo, por una actitud, por un pensamiento, el enemigo puede entrar. cerrando brechas al enemigo y después para que sacarlo, muy difícil. hay que cerrar todas las brechas Así posibles es. para evitar que el enemigo entre, porque se Amén. dice, aún en el lenguaje humano, se dice que por donde una persona entra a la cabeza, Se va el cuerpo entero. se va el cuerpo entero. Amén. Aleluya. De manera que hoy es para nosotros un placer inmenso poder estar aquí en este subprograma, aleluya, para compartir con ustedes un contenido que vamos a estar hablando en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3,
A partir del versículo 17 en adelante, Amén. vamos a estar, aleluya, consumiendo ese pasaje bíblico que esperamos que sea de bendición para Así es, todos amén. nuestros contactos, los que se conecten ahora y también los que se conectarán después, Amén. que estarán viendo el contenido, aleluya, reciban una palabra poderosa de parte de Dios. Y no solamente que usted la reciba, sino que cuando usted escuche este mensaje, usted lo suba en su muro para que sea de beneficio también para sus contactos, para su familia, sus amigos, y ellos reciban la palabra de Dios que con tanto amor y con tanto afecto, Dios permite que nosotros pues hablemos de su grandeza y podamos explicar lo que Dios quiere, aleluya, para todo género humano. Amén, amén. Aquí estamos hoy para traer una palabra poderosa, para que usted se empodere de ella, no simplemente para conocerla, sino para vivirla, para aplicarla en su casa, en su vida, para procurar que su familia y sus seres, lo que le rodean, sus vecinos, la apliquen también a su vida. Porque nosotros estamos aquí dirigidos por el Señor y damos la palabra, pero la determinación de vivirla es suya. Aleluya. Es suya, y le va a hacer mucho bien si lo decide. Así que Lidia, ¿qué hay si hacemos una oración de apertura Amén. para que la palabra llegue con poder, con autoridad, con peso, aleluya, y haga asiento en el corazón Amén. de todos nuestros contactos y la gente que nos Santo. estará escuchando? Sí, Señor. Eterno Dios, maravilloso Rey de gloria. Santo Aquí Dios. estamos, Señor, delante de tu presencia. Mi alma Dios. te adora, Aquí Padre. estamos, Señor, dirigidos por ti para hacer tu voluntad, Señor. Presentándote nuestras vidas para que tú nos utilices como a ti bien te plazca. Y presentándote, Señor, a las personas que tú has dispuesto para que en esta hora se decidan y se dispongan para escuchar tu palabra, y a lo que más adelante en algún momento también la recibirán. Santo Que tu Dios. Santo Espíritu sea tomando el control de sus mentes, quitando todo estupor, Dios mío, abriendo su entendimiento para que puedan recibir tu enseñanza, Señor, y que puedan amar tu palabra, entendiendo, Señor, que es la palabra del Dios de todo poder, que salva, sana y que quiere restaurar. Padre, cada vida está en tus manos, cada uno de estos hermanos, amigos redevidentes, Señor, que tú seas quien trabaje con ellos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, ven supliendo las necesidades en los hogares. Amén. Tú conoces donde falta el pan. Así Aleluya. es. Donde hay enfermedad, trae Sana. salud en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y ven trabajando con Amén. los ministros, con los pastores, evangelistas, misioneros. Sí, Señor. Aleluya. Con el pueblo laico, con las Aleluya. personas no creyentes también. Amén, Aleluya. aleluya. Ese es el pan y el propósito. Deposita una palabra Santo eres en Dios. su mente, en su corazón, que los cambie y los transforme a Aleluya. todos en esta hora. Para gloria tuya, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese es el anhelo. Bueno, que ya vamos a estar hablando hoy acerca de las responsabilidades de un predicador. Pastor, permiso. Yo debo moverme un segundo porque hubo algo que faltó. Yo hace rato que estoy viendo. Puede ir, tiene permiso. Amén. Y colocarse igual. Aleluya. Pues Regreso ya estoy en sintiendo breve. el calorcito porque no está el abanico. Ahí se mueve nuestra hermana Crilla Figueroa a encender el abanico. Aleluya. Ya, ¿verdad? Las cosas se van acomodando. Aleluya. Pero como le decía, hoy vamos a estar hablando acerca de las responsabilidad del predicador versus el deber de quien escucha el mensaje que Así viene es. de parte de Dios. Amén. Aleluya, porque la palabra de Dios que nos habla en el libro de los Romanos, escribía que cómo oirán si no hay quien les predique. Aleluya, y cómo predicarán si no fueran enviados. Así Entonces es. el que llama Respalda. al predicador, al profeta, a la atalaya, para pregonar el mensaje Amén. es Dios. Lo que pasa es que sí, la palabra lo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pero predicadores hay. Aleluya. El mundo, el Señor lo tiene para la gloria de Dios, bastante abastecido de personas por las redes y por los diferentes medios llevando la palabra. Faltan oidores que presten la atención debida. Aún así, el campo
la mies sigue Es siendo mucha, mucha. sigue siendo mucha. Y siguen faltando obreros. Obreros, amén. Para, Ay, para añadirse, para anexarse a la esta predicación labor. Sí, de la Señor. palabra de Dios. Sí, porque, Amén. tenemos la gran comisión. Aleluya, que está tanto Así es. en Mateo capítulo 28. Aleluya, donde el Señor En Marcos, comisionó y en Marcos 15. a los discípulos después de que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la es. tierra. Y en Marcos capítulo 16, 16, 15. 16, 15 en adelante. Amén. Aleluya, vamos a estar complementando esos textos con este texto de Ezequiel. Hay poder en Aleluya, eso. y vamos a leer, Crilla, de inmediato en el versículo 17, esta palabra, que viene desde el cielo por inspiración Amén. divina, saludando a las gentes que están conectadas en esta hora. Y dice la Biblia, así en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirá pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia, aleluya, sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aleluya. Vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria del Señor, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Aleluya, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrá entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casas rebeldes. Pero cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirá, así ha dicho Dios el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Dicho está, ustedes son tremendos, si les interesan, cojan lo que está ahí, si no les interesa, eso es en un lenguaje dominicano pueblerino. Mira, está ahí, come si quiere, Alaba. porque la comida está ahí, se está enfriando, ya ahorita se daña, pues mira, yo no te puedo decir más nada, come si quieres. Aleluya. Bueno, aquí Santo. tenemos una palabra que hemos leído bastante Gracias por tu clara, palabra, poderosa. Señor, aleluya. Aleluya. Le pedimos a Dios que con su presencia divina, con su gloria eterna, nos guíe y nos dirige con una palabra Amén. que quede registrada en estas redes Alabanza. sociales, en esta plataforma digital, Santo con el Dios. propósito de llegar a usted con una palabra que lo edifique, aleluya, en un mundo que está lleno de contradicción, donde la gente hace Amén, lo así que es. le mejor le parece o lo que le viene en gana para usar un lenguaje pueblerino, aleluya, y no le importa, porque todo el mundo está tan afanado, Ensimismado con sus cosas. sí, No importa nada. en sus propios intereses y sus cosas, que no le importa lo que se le habla. Mire, y usted dice ahora eso, y rápido viene a mí a la mente, como las personas que en todo el año estamos
y decimos y amamos a Dios y sabemos que amamos al Señor, pero ¿cómo una actividad, como un tiempo festivo puede ¿cómo es? Desconectarnos de esa realidad? Porque para la época navideña o cuando son tiempos festivos, que hay actividades, las iglesias están vacías. Alabo. Aún los que en todo el año estamos ahí, que amamos al Señor y reprochamos y amonestamos para que la gente se congregue, dejamos de ir. Y cuando tenemos un micrófono, Ay, en la santo, mano. ¿para qué te dije? Decía el Señor en la asamblea donde estuvimos recientemente que habían creyentes electrónicos, Sí, los evangélicos micrófonos. electrónicos. Así es. Son tremendos cuando Con el tienen micrófono. un micrófono mientras están delante de la Así multitud. es. Aleluya, pero tan pronto sueltan el micrófono, usted ve que, Su verdadero yo, ¿verdad que sí? su verdadera personalidad la Aleluya. retoman. Alá- Sí, así es. Bueno, vamos a hablar. Me gusta aquí porque estamos viendo que ya de entrada que quien llama y convoca al hombre y le da un mandato con el propósito de dar una palabra a su pueblo primero, en Amén. este caso, Claro. en el caso de Ezequiel, pero también al mundo en converso, el que no tiene una relación con Dios, porque aquí si le habla tanto al impío, pero también se le habla al justo. Así es. O sea, Amén. la palabra de Dios es para todos. Así Los que es, no claro. tienen a Dios y los que tienen a Dios que no están viviendo como Dios quiere, Bueno, la palabra dice, pastor, Sí. el que esté limpio, límpiese más. ¿verdad que sí? El que esté sucio, pues ensúciese más. El que esté limpio, límpiese todavía. O sea, porque todavía no lo ha completado. Y si como todavía no lo ha completado, pues límpiese todavía. Esa es una palabra que debe aguantar a muchos creyentes y a mucha gente que aparentemente están limpios, pero que hay muchas debilidades en su vida espiritual, en su relación con Dios, y muchas cosas tienen que cambiar y tienen que profundizar. Y así como el Señor santificó a Jeremías desde vientre, cuando lo llamó, dice, no, yo te conozco desde antes de haber nacido y Así te es. santifiqué y te puse compromiso, te hice un llamado para que tú sepas qué es lo que tienes en tu vida. Así es. Bueno, más adelante vamos a estar tocando un tema, cuando lleguemos a ese versículo, basado en lo que estamos hablando ahora, Ok, porque verdaderamente hay mucha confusión. alaba al Señor. Hay mucha confusión y muchos líderes son responsables de que hayan confusiones. Bueno, la palabra de Dios dice, versículo 17, ya hablando, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los advertirá de mi parte. Me gusta porque muchas veces somos ligeros para dar nuestras propias palabras y dejarnos conducir conforme a nuestros pareceres. Emociones. Sin embargo, Dios le está diciendo a Ezequiel, y esa prácticamente esa es la norma constante de Dios, como le dijo a Jeremías, tú vas a escuchar mis palabras. Primero, antes de abrir tu boca. Exacto. Y cuando tú escuchas mis palabras, háblales mis palabras. Es que entonces vas a hablar, no es lo que tú quieras. Porque fíjese qué pasa. Esos son los errores que se cometen a veces, que nosotros, que por emocionalismo, yo estoy en la iglesia, yo soy de la congregación, y puedo por eso conocer algunas de las debilidades de mis hermanos, incluso de la suya y usted de la mía. Entonces, ese no es el mensaje que Dios quiere que yo lleve, basado en lo que yo sé. ¿Escuchaste Es el que Dios el dijo. testimonio de un predicador, aleluya, que escuchó a un evangelista porque vio a una joven en las redes sociales Sí, exactamente. y tenía una niña que no era su hija? Amén. Su Amén. nombre Daniela, el nombre de las redes, Daniela. Sí. 18 años y con una sobrina. Exacto. Entonces, en realidad la niña se llamaba, creo que Paola, tenía 16 años y no tenía hijo. Sí. Entonces el baile ministra, por ese nombre te llama Daniela, tiene 18 años y tiene una hija. y tiene una hija. Ninguna de las tres eran verdad, Estaba porque lo mintiendo. vio en las redes. Y era un predicador, un evangelista, un profeta de Dios, aleluya, que estaba buscando en las redes. Y eso Así es. se da en estos tiempos. Mucha gente que investiga tu vida, Lamentablemente que sabe es muchas así. cosas de ti y lo sueltan aparentemente como que Dios está profetizando, con realidad no es así. Y el que no está en el espíritu, porque nosotros también, por eso debemos estar siempre conectados con el Señor, para cuando vienen estas cosas. En este caso, esta joven,
supo que era un falso, que no era un profeta de Dios, porque esa no era su identidad verdaderamente. Pero quizás si le habla de otras cosas que se lo cuenta otro, que no es que ella sabe que él sabe porque lo vio en las redes, a lo mejor le cree. O sea, pero debemos tener esa sensibilidad del espíritu para cuando cualquier persona viene a hablar, aún sea algo que realmente yo esté viviendo, que el espíritu me dé testimonio de que es él el que me está hablando y de que no es que esa persona conoce mi vida por algún lado. Aleluya. Porque serán tantas cosas. Bueno, un saludo para el evangelista Sánchez, que seguramente a la gente que nos está viendo en esta mañana, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué era un atalaya en el Antiguo Testamento? El atalaya era una persona que estaba pendiente, bueno, como un guardia de seguridad hoy. Usted va vamos a decir, en Jumbo, ¿verdad? Y hay como una casita alta allí donde hay una persona, y esa persona desde lo alto, como una torre, exactamente, esa persona de ahí desde lo alto puede ver con más visibilidad que lo que podemos ver nosotros los que estamos abajo. Ahí él ve lo que viene del norte, del sur, del este, del oeste, y puede apreciar. Y el atalaya tenía cualquier peligro. El atalaya tenía esa responsabilidad de mirar desde las alturas, y caminaban por las azoteas. Y cuando veían el peligro que se asomaba, que veían algún personaje raro, algunas tropas, algo extraño, notificaba a la ciudad, al rey, al palacio, a quien fuera a quien le perteneciera llevar la información, le daba la noticia de que algún problema había. Tiene que estar atento cuando ha sido comisionado de parte de Así Dios es. Para advertir, aleluya, y al percibir la ciudad del peligro que le hace. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, yo pienso que hay una profecía permanente que tiene un cumplimiento futuro, que tiene que ver con los juicios venideros sobre el pecado del hombre que vive una vida separada de Dios, andando según la corriente de este mundo. Y Dios nos ha comisionado a nosotros, los predicadores, a la iglesia de este tiempo, dándole una gran comisión, como tú decías, en Marcos capítulo 16, verso 15, donde dice: y te predica el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado ya alcanzó la salvación. Pero el que no creyere ya alcanzó la perdición, automáticamente era elegido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que concuerde el mensaje del pasado del Antiguo Testamento, que está aquí a partir del versículo 18, que el Señor le da a Ezequiel? Y el Señor le dice a Ezequiel, verso 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aleluya. Bueno, cuando yo veo esa última palabra, sobre todo esa que dice: su sangre demandaré de tu mano, eso me dice a mí que el hombre que ha sido constituido como atalaya, que ha sido colocado como profeta o llamado a predicar el evangelio, tiene un gran compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Eso es así, una gran responsabilidad de decirle a las personas que hay un Cristo que murió, un Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir para librarnos de la maldad, para Él pagar nuestro pecado. O sea, esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, a percibir a las personas, que reciban la palabra, que entiendan, que conozcan, para que entonces decidan. Si deciden por el camino del bien y deciden aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues mire, salvó su alma, usted está bien. Pero si esa persona no recibe, usted sigue estando bien, porque usted llevó el mensaje. Y nosotros sabemos que el hombre que no ha hecho profesión de fe, que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, está muerto en delitos y pecados. Amén. Y el verso dice que cuando Dios se le diga al impío, escucha bien, de cierto morirás, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Dice: si tú no le amonestas, ni le hablas, o ni le hablares, o ni le habla el mensaje para que el impío sea apercibido de su mal camino y se aparte de su pecado, el impío va a morir por su pecado. Así es. Cargo de conciencia vemos día tras día. En este caso no sería un cargo de conciencia, una falta de responsabilidad,
porque tenemos, ya lo que conocemos la palabra, sabemos que tenemos la responsabilidad de amonestar a las personas, al familiar y a todo el mundo, para que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es en el diario vivir, lo que llamamos cargo de conciencia, que usted ve una situación y sabe que puede causar un mal, y usted no amonesta a la persona. Ahora, me gusta mucho este texto porque nos habla de que la ignorancia del Evangelio no salva nada. Amén. Aleluya. Además, el predicador tiene que advertir, tiene que amonestar, tiene que predicar, tiene que señalar el pecado. Aunque a la gente no le gusta, Clivia, que le señalen su pecado, Bueno. el llamado de parte de Dios al atalaya, al profeta, al predicador, es para que amoneste y señale el pecado. Exacto, porque la salvación es de Jehová. Y el llamado a nosotros es a decirle a la gente cuál es el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Y por qué nosotros fallamos, llevarlo a Génesis, amonestarle, enseñándole que realmente todos somos pecadores. Unos estamos arrepentidos y otros no. Entonces el que no ha dado el paso de fe está en peligro. ¿En qué pie entonces estaría parado un profeta que no predica el evangelio correcto, que predica un falso evangelio? Porque entonces así no estaría dando un mensaje clave, ni certero, ni preciso a la gente que necesita arrepentimiento. Porque el primero que tendría que arrepentirse es él. Exacto, y ahí tiene dos problemas. Número uno, dice ser profeta, pero no es profeta porque no está dando la palabra y lo que está dando es extraño. Alado. Entonces ya ahí tiene doble problema con el Señor, porque en lugar de sacar de las personas de las tinieblas a la luz, los está llevando de la luz a las tinieblas. El poco entendimiento que tienes se lo está opacando con profecías falsas. Sobre todo cuando la palabra de Dios apunta y nos ha dicho durante tanto tiempo que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque se va ambos en el hoyo. Alaba. Eso es así. Es tremendo. Sí, es tremendo, amén. Bendito el que vive por los siglos. No, y esos son los profetas más creídos, porque esos son los hombres y mujeres que dan a las personas justo lo que la persona quieren oír. Bueno, precisamente, Clivia, por eso entonces cada predicador debiera estudiar y leer este texto bíblico, porque hay que conocerlo, hay que cuidarse de lo que uno enseña. Aleluya. Y de lo que uno da, porque Dios nos hará responsable de lo que hayamos dado, aleluya, que hayamos presentado mal, porque vemos que la ignorancia no salva nada. Así es, Aleluya. claro. Entonces hay que conocer la palabra. Y no hay motivo para ser ignorante, porque la palabra del Señor está para todos. Aleluya. Para todos. Y la palabra misma dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que necesita es ser humilde y recibir de Dios, y no ser ligero para hablar, sino Amén. bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria. Siempre buscar la dirección de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? Porque nos guía a toda verdad, A toda verdad y justicia. y a toda justicia de la justicia de la palabra de Dios. Amén. Bueno, seguimos entonces con el verso 19. El verso 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Me gusta la forma, porque Dios, que es un Dios de justicia, Justo. me gusta lo inverso que dice Justo, aquí. así es. Sea así el profeta, del predicador, el evangelista, el misionero, que el Señor ha comisionado para predicar la palabra de Dios. Si él predica, amonesta y le lleva el mensaje al impío, y el impío no se arrepiente, Persiste en su mal camino. y sigue en su mal Así camino, en su pecado, dice la palabra, va a morir. El impío morirá por su maldad, por su pecado, pero tú, Has librado tu alma. o sea, ya no es tu No es responsabilidad. tu responsabilidad, porque tú le diste la verdad. Aleluya. Y él simplemente la ha rechazado. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Santo es Dios. Es tremendo, tremendo. A Dios sea el nombre poderoso. Dios es maravilloso. del Señor. De Su manera que misericordia es grande. muchas veces nosotros nos preocupamos, Cristian, como hombres y mujeres de Dios, porque creemos que el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano va a tener que ser necesariamente un ministerio exitoso, mucha gente
arrepentidas, y es importante y es bueno que la gente se arrepienta. Amén, claro. Aleluya, pero si tú le predicas a la gente, como el caso de aquí de Ezequiel y del profeta Jeremías, que le habló mucho al pueblo de Israel, pero la gente no le hacía caso. Bueno, no vamos a Jeremías ni a Ezequiel, vamos al mismo Jesús, que el mismo Jesús caminaba por la tierra hablando y dando ejemplo y testimonio de que él era el Hijo de Dios, Y ni siquiera haciendo su familia milagros, escuchaba. salvando, sanando gente, devolviéndole la vida a personas que habían muerto, sanando, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos, haciendo cuantos milagros habían habido y por haber. Mire cuando llegó a Gadara, que libertó a aquel endemoniado gadareno que tenía a la ciudad en zozobra. En lugar de ponerse contento, wow, mira qué bendición nos ha llegado, lo que hicieron fue que lo botaron de la ciudad. No te queremos aquí, vete. Entonces, si al mismo Jesús, Dios mismo, pasó por esa experiencia, ¿qué debemos hacer nosotros? Entender que el llamado no es a salvar vida, es a llevar la palabra, a traer el mensaje, porque la salvación es de Jehová. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Usted siga predicando. Ahora, no, y sobre todo, como dice aquí este verso 19, cuando tú amonestas al impío, cuando tú le predicas la palabra de Dios al impío, y él sigue en su camino, y no se arrepiente y persiste en su pecado, Ore por él. no dice Orar la por palabra que tú, como tú lo Ha amonestaste, librado. ha librado tu Ha librado alma. su alma. O sea, ya tú no tienes problema delante de Dios, porque tú le diste la palabra, le Así transmitiste es. el mensaje. Él no se arrepintió. Bueno, es su problema de él. Él no quiso. Él va a morir por su pecado. Amén. Pero ya tú le predicaste el mensaje, le presentaste el evangelio. No te mueras ni sufras porque no se arrepintió. Aleluya. Porque Bueno, ya. humanamente nos duele. Humanamente nos duele porque sabemos por las escrituras lo que dice, dónde van a parar a esta persona en el día del juicio. Humanamente nos duele, pero no tenemos Por ese el amor, peso. el Sí, amor que pero le no tenemos tenemos. ese peso en nuestra conciencia. Aleluya. Es como le digo, si ahora mismo hay una comida ahí que tiene un veneno para alguna rata o algo, entonces los niños, usted sabe que todos lo llevan a la boca. Viene un Y niño, tú sabes que esa comida está envenenada. usted no amonesta a ese niño o a ese perro que entró, es para rata, entró un perro, y usted lo ve y no dice nada. Después como usted Ni ve- hace nada. ni hace nada, ni lo quita de ahí ni lo mueve, usted se va a sentir mal cuando usted ve que ese perro murió, porque usted tuvo en su conciencia, en su conocimiento, el evitar que aconteciera. Aleluya. Entonces usted tiene cargo de conciencia. Aleluya. Bueno, me gusta eso porque eso es cuando tú lo amonestas, cuando tú le predicas, Claro. cuando tú presentas el mensaje. Ahora, si Dios te manda a llevar el mensaje, aleluya, como predicador o predicadora, y tú no presentas el mensaje, ni llevas la palabra que Dios te dio, entonces el impío morirá también por su pecado, pero tú serás Así es. responsable, aleluya, porque el Señor va a demandar de tu mano Amén, su sí, vida. porque no le di la palabra que lo iba a sacar de la ignorancia. Alaba. La palabra que liberta, yo no se la di, me la quedé. Y mi responsabilidad es darla. Y el Señor es que hace la obra si la persona quiere. Aleluya. Me gusta porque el texto es claro. No son tantos los versículos que se le dieron a Ezequiel, pero aquí hemos visto la forma como el Señor trata al impío, al hombre que todavía no tiene una relación con Amén. Dios, que no ha hecho profesión de fe. Pero eso no se queda ahí. También dentro de la casa de Dios, Así es. la gente rebelde, no solamente hay impíos, hay gente justo que aparentemente tiene una relación con Dios, pero también a ellos hay que hablarle. Mira lo que dice el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria de él, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué tú crees de la doctrina salvo siempre salvo? Partiendo de este verso bíblico. Para ahí, vaya, justo aquí lo tengo. Alaba. Hebreos, yo no sé si es la que utilizan ellos, pero estuve hablando con una persona en estos días que me llamó, que quería hablar conmigo porque tenía cierta preocupación. Esta muchacha se crió en el Evangelio, se apartó y ahora se está congregando hace como un año, pero se está congregando en una iglesia, oiga que yo para mí
era una iglesia que pensaba prácticamente como nosotros. Permíteme darle un saludo a Margot Ortega y también a Manolo Santana, que son la gente que nos están viendo en esta mañana. Entonces, esta persona me dice que tiene pero ella estaba ya creyendo que es verdad. Y se basan, esta iglesia, este concilio, se basa en Hebreos 6:4, que dice, porque es imposible que lo que una vez fueron limpiados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sean otra vez renovados. Sean otra vez. Sí, yo me lo sé, ¿sabe por qué? Porque siempre me ha gustado esa cita. Y contrario a como quizás muchos piensan, el asunto es que la imposibilidad es que sean renovados para arrepentimiento. Es más, que se quedan afuera. Amén. Que adentro. Entonces yo digo, pero esta es una cita que en lugar de darle pies a pensar que son salvos, siempre salvos, lo que dice es que es imposible. ¿Cómo es que tú te has limpiado y tú vuelves al fango y tú vuelves a hacer todo lo que te place para querer seguir siendo limpio? Bueno, sigue hablando más en los textos siguientes, sí. Y dice que exponen a vituperio la sangre de Cristo, aquel en el cual ellos fueron limpiados. Exacto. Lo cierto es que yo le hablé a esta persona, porque esta chica estaba creyendo y me dice, wow, yo me crié en el Evangelio, pero esto es verdad. Digo, no es verdad. Y seguí buscándole y seguí hablándole sin buscar citas bíblicas, porque estábamos conversando. Lo que empecé fue a hablarle por la palabra. Entonces yo le dije, óyeme, te voy a hacer una pregunta. ¿Y entonces a qué tú vas a la iglesia? Eso es lo que se conoce como la seguridad eterna e incondicional. Sí, pero entonces, ¿a qué tú vas a la iglesia? Porque si tú eres salva, siempre salva, si ya tú naciste, tú te bautizaste y todo, entonces, ¿a qué tú vas a la iglesia? Y puedes fornicar, cometer ahí le dije, no, pero ¿por qué tú te dejaste de fulano? Porque no eran casados y él no quería, no está dispuesto a casarse, quiere seguir viviendo vida libre. Entonces, ¿por qué te dejaste de fulano? ¿Por qué? Porque se supone que tú puedes fornicar, que tú puedes adulterar. Y le hablaba de muchas citas bíblicas. Ella fue cayendo para la gloria del Señor. E incluso me dijo... El apóstol Pablo dice que porque la gracia abunde, no vamos a perseverar en el pecado. Pero esa fue la primera cita que le di. Alá. Digo, apunta entonces Romanos capítulo 6. Perseveraremos, es una pregunta que hace el apóstol. Aleluya. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y le sigue hablando que la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío pecador? Y le fui, bueno, lo cierto es que me comprometió a que le enviara todas esas citas y lo que bíblicas. le fallaron a Dios en el pasado recibieron justa retribución. Exactamente. Y su justo castigo precisamente por haber quebrantado los principios. Y también le dije que se buscara, que se leyera en Hebreos capítulo 10, que se lo leyera completito para que ella viera. Entonces ahora ella lo que va a hacer es prepararse para confrontarlos a ellos. Alaba si puede. Bueno, seguimos, Lidia, en esta enseñanza. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que al justo también hay que hablarle, hay que predicarle, hay que decirle la palabra, sobre todo cuando se está desviando del camino. Óigame, es que de lo contrario no tendríamos que ir a la casa de Dios para mantenernos en justicia. Nosotros somos creyentes, amamos al Señor. Yo amo a Dios más que a mi vida. No, ni mis hijas, ni mi nieto, ni mi marido. No. En mi vida lo primero es el Señor. Que soy perfecta. No, le fallo y le fallo muchísimo. Me entristezco porque sé que le fallo. Claro, Ahora y bien, sabemos, para que la gente no se confunda, que no es por obra, para que nadie se engañe, amén. porque la salvación es gratuita, es un regalo de Dios. Así es. Pero el justo, el día que se aparte de su justicia, No le va a servir de nada. Aleluya. Esto no es una empresa en la que usted trabaja 30 años. Un justo que se aparta de su justicia es que deja de ser justo. Dejó de ser justo, ya no es justo. ¿Verdad que entonces, sí? ¿cómo es que le va a cubrir? Esto, como decía, esto no es una empresa, en la empresa usted trabaja 30 años y después que usted trabaja sus 30 años, empieza, si usted vive 60, 70, 80 años más, después de eso tiene que seguir dándole su cuarto. Aleluya. Porque usted trabajó 30. No, esto no es así aquí. Aquí es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Entonces confunden a la gente porque es un concilio que de hecho a mí me gustara porque son una... usted sabe que yo no soy de tantos alborotos y es una iglesia muy calmada. No, pero tú no te sabes por la solemnidad. No, porque me gustaba eso. Aleluya. Pero que claro que no. Pero al enterarme de esto digo, wow, cuánta gente confundida. Tú sabes que cuando yo era un niño, un adolescente ya creciendo,
yo veía las iglesias pentecostales. Realmente en aquellos tiempos muchos eran como más desenfrenados y más alborotosos que ahora. Claro. Están más disciplinados. Pero yo decía, yo no creo que eso pueda ser de Dios ni que Dios esté envuelto ahí. Hasta que conocí la palabra. El Pentecostés, como estaba aquello en el día de Pentecostés. No, eso revolvió esa cosa, a mí no me gustaba. Igual que tú, bendito sea Dios para siempre. Pero me gusta mucho porque la palabra está diciendo, inclusive cuando se trata de los hombres y mujeres que se supone que son justos y que conocen y que están en una buena relación con Dios, una dimensión espiritual más o menos acertada, diría yo. Amén. Bueno, pero están descarrilados, están fuera del carril, de Y la fuera del senda camino no del es. tren. Cuando tú estás fuera de la senda del tren, fácilmente va a parar a otro destino. Y cuando usted camina, el camino está, y usted se mete por las orillitas porque le cae un poquito de fango, termina lleno de cadillos, se encuentra, se tropieza con algo, consigue un vidrio y se corta. Sigue en el camino. Hay problemitas en el camino. Manténgase en el Manténgase en el camino. Ahora, si el justo, el predicador, la atalaya no amonesta a tal justo, dice el Señor, demandaré de tu mano también la sangre de ese individuo. Así es. Es fuerte. Sí, porque es justo, pero a nuestra vida, por eso es que tenemos que perseverar, y la palabra dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cuando está diciendo que por eso es que tenemos que oír la palabra constantemente. Constantemente, porque a Un renglón veces, aquí, y un renglón allá. como decía el profeta. Porque mire, en ocasiones nosotros conocemos la palabra, para gloria de Dios, no somos exégetas ni nada de eso, somos gente que amamos a Dios y leemos la palabra. Pero hay momentos en nuestras vidas, en la vida suya, en la vida nuestra, que nos llegan unos ataques tan fuertes, que por un buen rato, lo menos que nos acordamos, son de las promesas bíblicas. Pero cuando en medio de esa batalla llegamos a la iglesia, allí estamos orando y yo voy clamando ante el Señor y de rodillas ahí, y viene la persona que tiene el altar de oración y se lee Jeremías 1:19 y dice, y pelearán contra ti pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esto es por poner una cita, ¿verdad? Sí. Usted dice, pero esa cita me la dio el Señor en un momento que yo estaba en una aflicción. Envió una palabra, en mi caso personal, ¿verdad? Envió una palabra a una persona y me trajo esa palabra al oído. Pero mira, y verdad, usted recibe aliciente y se levanta fortalecido. Pero si no va a la iglesia, porque usted es salvo, siempre es salvo, por ahí se desvía y se lo lleva el mismísimo diablo. Aleluya. Bueno, Clidia, seguimos. Estamos hablando aquí cuando la persona justa, el Señor le dice a la atalaya, al predicador que le hable. Si él no le habla, es un asunto diferente. Pero Así ¿qué es. sucede en el versículo 21 cuando el predicador le habla al justo? Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aleluya. Si tú le hablas a una persona creyente que está haciendo algo indebido, incorrecto, Lo llamas a claro, capítulo. en la forma, como dice la palabra, Bueno, llámalo tú estando solo con él. Claro. Aleluya, si no te oye, Busca los testigos. ¿verdad que sí? 2 o 3 testigos y llámale. Si lo oyes, si no, llama. Al pastor, que Sí. lo sepa la congregación de parte por el pastor. Si no escucha a nadie, Dale por publicano un impío más. un impío más. Un impío más. Alaba, Ya, Señor. no quiso Bendito el que restaurarse. vive por los siglos de los siglos. Amén. Yo pienso que esto está importante porque eso habla de una tremenda, pero tremendísima responsabilidad que tiene el predicador, Así el es. hombre, la mujer de Dios que tiene llamado. Aleluya, que no debe ser indiferente, que Así tiene que es. estar alerta 24/7, como dice la palabra. Velad y orad, porque Satanás anda. Como un león rugiente, Sí, sí, con sus buscando. dientes afilados. Sí, buscando. ¿Y a cuántas personas el Señor le estará hablando Y hoy? le ha pegado el diente a muchos. Sí. Hay muchos que Aleluya. todavía andan con la podrida llaga. No hay que sacarlo en cuenta porque Satanás, aunque tú estés muy preparado, te apunta con sus dientes afilados. Y habrá alguien que pueda decir que estaba más preparado que Jesús cuando salió después de 40 días de ayuno y 40 días y 40 noches. No, y lo llevó al desierto y lo tentó. Y le dijo, mira, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en el pan. ¿Habría puede alguien decir que estaba mejor preparado que Jesús? Aleluya. Ay, se fue por cierto tiempo. No es que dijo, no vuelvo más con este tigre, No, no. no. Por un poco de tiempo. Aleluya. Mirando a ver
¿A dónde estaban los empleados de él, los otros? Lo lindo de todo eso es que Satanás se fue y lo dejó. Lo lindo, y yo pienso... Pero mirando, sí, pero para volver... El plan de eso creía que Jesús no se acomodó tanto. Pues no tenía ni siquiera una almohada donde poner su cabeza. No se acomodó tanto, porque él sabe que uno no se le puede acomodar tanto al enemigo. Porque fácilmente te encuentras dando batata en la comodidad. El evangelista Gille Ávila, un día le preguntaron por sus vacaciones, porque él no cogía vacaciones, no tomaba vacaciones para nada. Y él respondió que cuando él supiera que el diablo estaba de vacaciones, entonces él tomaba vacaciones. Bueno, pasamos a otro aspecto, aleluya, de la vida cristiana. Y vamos al verso 22 de este capítulo 3, aleluya, donde Dios le muestra su gloria en visión al profeta Ezequiel. Dice el versículo 22 que diría: vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Aleluya. Yo no sé, pero de alguna manera nosotros tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios y a obedecer, sea que Él nos mande a tal o cual lugar. Amén. A veces hay que salir al campo, a un lugar solitario donde Dios quiera comunicarse con nosotros. Y a veces al monte por una persona que está allá bien lejos en el pico de la montaña. Por esa persona Dios tiene un trato, Dios quiere decirle algo y nos envía allá y tenemos que ir. No, y entonces muchas veces tú tienes conocimiento de la palabra, tienes dominio de la palabra. Bueno, pero Dios quiere intimar contigo, amén, quiere estar tranquilo contigo, sí, quiere revelarte, bendito sea Dios para siempre, una palabra, amén, que tú necesitas sobre todo para capacitarte y para fortalecer ese ministerio. Y me quiere en quietud para que puedas recibirla. Bendito sea. Y me aparta del bullicio. Oiga, eso es maravilloso. Bendito sea. Apartarse del bullicio y tirarse bajo un palo donde nadie sepa que usted esté. Eso es grande. Me gusta. Aquí hay una explicación para campo. Dice que la expresión campo significa un lugar, aleluya, bajo, que se alcanza con dificultad a través de obstáculos. O sea, muchas veces Dios te está demandando que nosotros salgamos al campo, a un lugar de tranquilidad, donde Él pueda conversar con nosotros. Recuerde que el texto dice: allí hablaré contigo. Así es. Pero los tantos afanes y las tantas cosas que tenemos que hacer nos tiene que sacar del murmullo. Nos impide entonces intimar con Dios, claro, si nosotros no obedecemos el llamado, claro, de nuestro amado nos Padre. necesita en quietud para que podamos asimilar lo que Él nos quiere decir. Y que en el momento que Él está hablando no venga la interrupción del teléfono, del vecino, del esposo, de alguien, en quietud con Dios. Y entonces, ¿qué hizo el profeta? Verso 23. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria del Señor, aleluya. Como la gloria que había visto junto al río que va. Amén. Y aleluya, me postré sobre mi rostro. Para que reverencia. Se postró reverentemente. ¿Y quién no se postra ante la gloria de su amado Padre Celestial? Bendito el que vive por bueno, los rebeldes, ¿verdad? Que los rebeldes no se postran. Los rebeldes salen a buscar al diablo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera Santo. Que estar postrado en su presencia nos llena de su gracia, nos llena de su bendición. Así es. Y sobre todo nos capacita y nos prepara para el ministerio. Amén. Y para hacer la obra de Dios como Él quiere. Así es. ¿Y qué pasó cuando el Señor, cuando Él salió al campo, fue al lugar donde el Señor le dio? Versículo 24, escúchame bien. Sí, amén. Entonces entró el Espíritu en mí. Recuerda que el Espíritu de Dios no permanecía, sino que venía de tiempo en tiempo. ¿Y qué pasó ahí? Mira. Y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Yo no sé, porque nosotros somos tan acelerados. Y a mí me gusta este pasaje porque hay momentos que hay que hacer silencio. Sobre todo cuando tú estás cansado de hablarle al pueblo, predicarle el mensaje van y el mensaje viene. Y el pueblo no cambia. No hay una conducta donde se evidencian los frutos dignos de arrepentimiento, de que ellos están recibiendo la palabra, de que tú le estás educando, que tú le estás enseñando. Entonces el Señor dice: pero aguántate, hijo. Que se supone que vayamos creciendo. ¿Verdad que sí? Se supone que no estemos perdiendo el tiempo. Se supone que cada uno de nosotros veamos un cambio, que lo vean los demás, que lo vea Dios, pero también nosotros.
también nosotros debemos proponer en nuestro corazón, porque le pedimos al Señor que nos examine y vemos la palabra, y la palabra nos dice dónde estamos mal. No, no, y el Espíritu Santo, Y el Espíritu es Santo. que nos guía a toda verdad y a toda justicia, como tú decías. Y el verso 25 dice entonces lo que sucedió. Y tú, después que el Señor le dice, no, métete dentro, Así es. enciérrate dentro de tu casa. Versículo 26. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. No, porque es que ellos son una casa rebelde. Son el guía Es que ellos no quieren recibir la palabra de Dios. que hizo, Es que ellos no quieren escuchar al profeta hablando, ni amonestándolo, que ni hizo predicando. Pasur. ¿Qué hizo Pasur con Jeremías? En el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías, para callarle la boca. Lo encerró donde muriera poquito a poco, pero se equivocó una vez más, porque cuando Dios envía, Dios respalda. Aleluya. Me gusta eso, aleluya, porque hay que saber el momento en que uno debe guardar silencio. Bendito sea Dios para siempre y cuándo se debe hablar. Aleluya. Hay momentos. Pero escucha eso, lo que dice el versículo 26. Y haré que se pegue Amén. tu lengua a Santo. tu paladar. O sea, no es ni siquiera por la presión de afuera, ni porque ellos te Es pongan el mismo ligaduras. Dios. Y hay momentos que es necesario que sea el mismo Dios quien nos selle, que Exacto. no nos permita hablar. Es el Porque mismo uno se ve Dios. tan impulsado. Uno sabe que... Hasta protestar. Sí, claro. Claro que sí. Pero el mismo Dios tiene a veces que ponernos ese freno ahí. No, oye lo que dice el Señor, entonces, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no será para ello un varón que reprende, porque son casas rebeldes. ¿Sabes lo que es eso? Mirando, lo atan para que no se vayan. Sí. O sea, está ahí entre ellos, mirando todas sus barbaridades, sin poder decir nada, porque no le puso, no le encegueció, no le dio una ceguera, No, lo enmudeció. Mira, oye, pero no hable. no hable, porque no va a poder reprenderle. No, ellos están envueltos en su mundo. Pero claro, eso es como cuando tú le sueltas la soga. Hmm. Tú le sueltas la soga para que ellos hagan lo que quieran. Lo va a Eso- encontrar lejos. Eso es lo que ustedes quieren. No hay problema. Sigan pecando, sigan haciendo lo que ustedes quieran. Que yo también estoy mirando. Claro que El sí. profeta está mirando, pero yo, Jehová. Eso me recuerda a mí el texto de Eclesiastés cuando el Señor le dice a los jóvenes, alégrate joven en Sí, tu juventud, Señor, pero no olvides. pero no olvides que tarde o Mira, temprano come, brinca, salta. te voy a llamar a Goza. cuenta. Sí. Pero un día te vas a ver cara a cara conmigo. Claro que sí, eso es lo que está diciendo Eso es inevitable. la palabra de Dios, bendito y el motivo es porque eran una casa rebelde. Bendito sea Dios para siempre. O sea que las personas eran más rebeldes de lo que el profeta imaginaba. Imagínese. Sí, a veces tú estás hablando con gente que tú crees que son de buen corazón. Y cuando, Tú sabes que son impías. Y tú crees que son de buen corazón. Sí, señor. Pero en el fondo, cuando abren la boca es que usted se da cuenta de lo que realmente son. veneno lanzan por su boca. Pero el que lo creó, que se llama Dios, lo conoce bien. Desde antes. Aleluya. A él- Nosotros tenemos que esperar su manifestación. Exacto. Dios no, porque Dios lo Bendito, conoce. Dios lo conoce. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, me gusta que el Señor le dice, bueno, es como que en un momento el ministerio del profeta se detiene. Tú no lo vas a amonestar, tú no le vas a hablar hasta que yo decida. Hasta que yo diga cuándo. Hasta que yo hable. Bendito sea Dios para siempre, porque entonces, escúchame bien, dice, no será hasta ellos varón que reprende, porque son una casa rebelde. Pero ¿qué dice el versículo 27 entonces? Pero cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Dios el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. ¿Te recuerda las palabras de Apocalipsis? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pero aquí está más claro, Cría. Aquí está diciendo que si ellos tenían interés de escuchar la palabra de Dios y oír la voz del profeta, que la escucharan. Sí, porque Pero si no estaba- querían, no era obligado. eso es libertad de Los parte de benefi- Dios. sí, porque los beneficiados son ellos. Los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados son ustedes que están ahí mirándonos. Son ustedes en hacerle caso a la palabra del Señor. No a Clidia ni a Diógenes, no. Nosotros somos dos que también tenemos que hacerle caso a esta palabra y vivirla, saborearla
y también a veces ponernos frenos en nuestra boca. Aleluya. ¿Qué dice Romanos, capítulo 10, versículo 17? Romanos 10, 17. Aleluya. Vamos a ver si yo encuentro ese pasaje rapidito. Romanos 10, versículo 17. Dice: luego la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está hablando. Amén. Si ustedes quieren escuchar, ustedes escuchan, pero si no Y si quieren, usted no quiere, lo dejan. si no, La palabra está, no hay excusa. No hay excusa delante del Señor. bendito sea el nombre poderoso de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto en esta mañana el compromiso que tiene un predicador a quien Ay, el sí. Señor llama y lo coloca como atalaya. Es posible que el llamado no sea cómodo, aleluya, como pasó con Jeremías, porque cuando Dios te llama, tú no quieres a veces recibir ese llamado, porque tú sabes el precio que hay que pagar, el costo, No hay más, esos lo que hombres. cuesta frente a una gente rebelde. Así es. Y con una profecía de antemano, no, ellos se levantarán contra ti, Amén. te harán la guerra, aleluya, pero sobre todo, el énfasis no es en que ellos se levanten, el énfasis no es en que ellos te hacen la guerra, el énfasis es que el Señor te dio como atalaya y te colocó Así como a es. Jeremías, ¿para qué? Para edificar, Para edificar, para plantar, para arruinar, Ah, bueno, sí. tremendo. Pero lo lindo de Y todo contra es, príncipes, reyes y los poderosos de la tierra. no importa quiénes sean, Que no es el que- mensaje tiene que Amén. dárselo a todo el mundo. A todo el que, porque todo lo necesita. Pero ahora lo lindo es que tú sabes, porque no fue un hombre que te habló. Amén. La palabra que tú recibiste vino del cielo, de Sí, parte de Señor. Dios. Ahora tú tienes que estar segura o seguro de que tú has sido llamado, Amén. constituido por Dios para desempeñar ese ministerio. Y marchar y decir como Esther, si perezco, que perezca. Porque fueron muchos de los llamados por el Señor. Pero que hay una palabra clave. Que dejaron su vida, Lidia, pero un llamado. En ese llamado hay una palabra clave. Dice: pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Aleluya. Entonces, eso es poderoso. Así O es. sea, así como tú sabes que el enemigo se va a levantar, que te van a hacer la guerra, Él vive levantándose. ¿verdad que sí? Porque nosotros como iglesia tenemos que estar claros que en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, óyeme, yo no nací en el Evangelio. Yo vine al Evangelio a los 33 años. 33 años haciendo lo que el enemigo quería, porque no tenía la mente de Cristo. En el momento que yo decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué fue lo que yo le dije al diablo con ese paso? Yo a ti no te quiero, Alaba. yo te dejé, tú eres un traicionero. No te voy a Le seguir. dije, tú eres malo. Entonces yo le declaré la guerra. Él no se va a quedar con los brazos cruzados, se fueron. ¿Por qué hombres matan mujeres? Porque lo dejan por otro. ¿Por qué mujeres matan otro y están con pelea? Porque la dejan por otra. Entonces, así nos hace el enemigo la guerra desde ese momento. Ahora bien, el enemigo se va a levantar, mi hermana, mi hermano. Pero nuestro Dios no tiene que levantarse, se levanta lo que está en el suelo. Exacto. Pero nuestro Dios no tiene que levantarse porque Él siempre está de Dios nuestra altura. siempre está de pies y eso es lindo, pero Él te ha dicho, y eso nosotros debemos grabarlo en nuestro corazón, en nuestra mente: ellos van a pelear contra ti, te Pero van a no hacer te van a pero vencer. no te van a vencer. Y como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Aleluya. Nada ni nadie. Es tremendo, tremendo. Ah, bueno, que Ahora, el ¿cuánto pierden enemigo, la vida? Sí, Lidia, pierden la vida física, pero así ganan como su vida cuando espiritual. un hombre está amando a una mujer, pero de tanto celo la maltrata. Se la ama y la quiere, Sí, eso, pero ¿sabes? de tanto celo la maltrata. Tú sabes, entonces ella toma la determinación De y, irse. y se va. Pero resulta que el hombre no tiene paz, no está tranquilo. Porque esa mujer se fue, y sobre todo cuando él se da cuenta que está con otro. Ay. Que está con un hombre bueno. Y que exactamente eso iba a decirle, y que ese otro la trata bien. Él no tiene paz. No y tiene tranquilidad. paz y sigue insistiendo. Eso hace el diablo con nosotros. De eso que estoy hablando, esa es la comparación. Eso hace el enemigo. Pero entonces, ¿qué mujer es esa que si era maltratada por aquel hombre,
ahora tiene un esposo que la ama, que la respeta y que la valora, ¿lo va a dejar para volver con ese? No, es que no. Es como dice con el diablo. Si le quita la vida llegando a la casa, pues ella se lo buscó. ¿Verdad Ella que compró sí? eso. Aleluya. Y eso pasa con nosotros. Por eso debemos tener nuestra vista Ser firme, definido. puesto los ojos en Jesús, el Autor y autor consumador. y consumador de la fe. Que bendito sea Dios pasamos para siempre. situaciones, sí, pero tenemos Sabiendo al que Señor. Él es el camino, la verdad y la Y la vida, vida. y que nadie va al Padre sino es Así es. a través de Él. Aleluya. Aleluya. Bueno, Qué lindo Clelia, nuestro qué Dios. bien. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Quién es que bautiza? Cristo es el que bautiza. Cristo vive, a su nombre gloria. Y Cristo vive, a su nombre. Aleluya. Bien, vamos a estar orando al Señor, presentándole la vida de los amigos y de los hermanos revidentes para que en esta mañana el Señor les dé ese entendimiento, para que reciban ese toque, para que se sensibilicen a la voz de Dios. Los conversos que examinen su camino y busquen la paz de Dios para enderezar su paso, para que no sean tomados por sorpresa. El inconverso, usted que le ha dado su corazón a Cristo, reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Es por el bien suyo. Mire lo que están pasando, los cumplimientos de la palabra del Señor. Amante Dios, Rey de Gloria, tú eres bueno, tú eres bello, tú eres nuestro guía, nuestro sostén y nuestra ayuda. Venimos a ti, estamos delante de tu presencia. Te presentamos a los amigos, a los hermanos, Señor, televidentes, Señor, para que tu gracia sea con cada uno de ellos, eterno Dios. Padre, tú eres quien convence de pecado, tanto al uno como al otro, Dios. El que está caminando en tu camino, Padre, pero anda, Señor, divertido, Dios, anda desanimado, Padre. Anda, Padre, haciendo las cosas totalmente incorrectas delante de tu presencia. Anímale, Dios, a volverse a ti, Padre Santo. El inconverso, el que nunca ha dado su corazón, tócale para que busque tu rostro, para que se humille ante tu presencia, Señor. Toma el control de las vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Aleluya, qué bueno, señoras y señores. De esta forma hemos concluido su programa Santo Tiempos eres Dios. Decisivos. Amén, aleluya. Desde Atomayor, República Dominicana, un servidor, el pastor Diógenes Lorenzo Morales. Y Clidia Figueroa. Invitándolo para el próximo martes, cuando estaremos a partir de las 8 de la mañana. Amén. En otra emisión igual, Así un es. contenido que edifica, pretendiendo llegar a tu corazón, a tu vida, a tu casa y a tu familia con una Amén. palabra de vida. Así es, para que alcance ese regalo que está ahí en la mesa para ti. Aleluya. Y otra vez que venía otra vez. Aleluya.